que es muy utilizado en alimentos, que es el término actividad de agua, y que justamente se utiliza para identificar la proporción de agua libre y constitucional que hay en un alimento. Este término de actividad de agua viene de esta ecuación que la habrán visto en química general, ¿sí? Del potencial químico, y que se puede reducir a este término, ¿sí? Donde la actividad acuosa puede definirse como el cociente entre la presión de vapor del agua en un alimento respecto de la presión de vapor del agua pura a la misma temperatura. En algunos libros en inglés lo pueden ver con estas iniciales, RVP, que quieren decir presión de vapor relativa. Vamos a ver un poco qué quiere decir esto y por qué el término actividad acuosa me da idea de la proporción de agua libre que hay en un alimento. Tenemos dos recipientes cerrados, en uno tenemos el alimento y en otro tenemos agua pura, los dos a la misma temperatura. Estoy a temperatura ambiente, por ejemplo, y siempre que tengo agua líquida, va a haber vapor en equilibrio con ese agua. A mayor temperatura, mayor cantidad de vapor voy a tener, mayor cantidad de agua se va a evaporar. A 100 grados va a tender a evaporarse todo el agua, pero a temperatura más baja la cantidad de agua en estado de vapor va a ser menor, pero siempre va a haber una cantidad. Y si tengo un recipiente cerrado, ese vapor va a estar en equilibrio con el agua líquida. Lo mismo va a pasar cuando tengo un alimento, ¿sí? El agua de ese alimento parte, se va a evaporar, va a tender a evaporarse y va a estar en equilibrio con el agua líquida a la misma temperatura. Ahora, el agua que se evapora en un alimento, ¿es la misma que la que se evapora en el agua pura? No. ¿Por qué no? Perfecto. ¿Por qué no? ¿Por qué les parece que no? ¿Es mayor o menor la cantidad que se evapora? Menor. 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 Porque ¿Por hay qué? fuerzas de unión. Claro, parte del agua que está en el alimento no va a poder evaporarse fácilmente porque es agua constitucional. Recuerdan que el agua constitucional, una de las características era que no se evaporaba fácilmente. Por lo tanto, la presión de vapor del agua en el alimento va a ser menor que la presión de vapor del agua pura. Por lo tanto, este cociente, ¿cuál va a ser el mayor valor que puede tener? 1. 1, perfecto, ¿sí? ¿Cuándo va a tener 1 esta actividad acuosa? ¿Cuándo va a valer 1? Cuando todo el agua es agua libre. Claro, cuando todo el agua es agua libre, perfecto, cuando no hay agua constitucional. Ahora, a medida que aumenta el agua constitucional, el valor de actividad acuosa va a ser menor que 1 y cada vez va a ser más bajo cuanto mayor sea la cantidad de agua constitucional. ¿Puede llegar a ser 0? Si todo el agua está retenida, podría ser. Claro, perfecto. Si toda el agua está constitucional, retenida o atrapada era otra cosa, ¿recuerdan? ¿Sí? Cuando todo el agua es constitucional o agua de hidratación y no tengo agua libre, la actividad acuosa es 0, perfecto. Y también puede ser 0 cuando no tengo agua. Si tengo una botella de aceite y no hay agua, no hay presión de vapor, la presión de vapor del agua es 0 en ese caso, por lo tanto, también en ese caso la actividad acuosa sería 0. ¿Lo ven? O sea que el mayor valor que puede tomar la actividad acuosa es 1, el menor valor va a ser 0. Y el valor de actividad acuosa que tenga va a depender de la proporción de agua constitucional o libre que haya en el alimento. Perfecto.
Algunas preguntas que vamos a tratar de ir respondiendo a lo largo de lo que queda de la clase. Estas preguntas son bastante importantes, vamos a tratar de ir respondiéndolas y la idea es que cuando ustedes repasen, traten de ver si ustedes las pueden responder por sí solas o solos. ¿Para qué sirve conocer la actividad acuosa de un alimento? ¿Para qué les parece que sirve? Para saber cómo se va a comportar el tiempo. ¿Cómo se va a comportar con respecto a qué, por ejemplo? Su vida útil y cuánto se va a Claro, crecimiento. perfecto. Vamos a ver más adelante que cosa está muy relacionada con la vida útil. ¿Sí? Un alimento con una actividad acuosa muy alta, ¿qué quiere decir? Que la mayor parte del agua está como agua libre y va a ser susceptible de que desarrollen microorganismos, por ejemplo. ¿Sí? O sea que es importante desde ese punto de vista conocer la actividad acuosa, después vamos a ver otros usos también. Otra pregunta. ¿Puedo predecir la actividad acuosa de un alimento? ¿Qué les parece? Yo les digo, tengo un alimento, por ejemplo, galletitas. ¿Me pueden decir qué actividad tiene? ¿Necesito algún No. dato? Sí, en realidad sí se Con puede su punto llegar de a... ebullición, ¿no lo podés predecir? No, no tiene que ver con el punto de ebullición porque, o sea, la actividad acuosa, o sea, los alimentos están a temperatura ambiente en general, ¿sí? Y la idea es saber qué actividad acuosa tiene a temperatura ambiente o a la temperatura que se va a almacenar ese alimento, si yo quiero saber la vida útil, por ejemplo. ¿Sí? A ver, veamos algún ejemplo. Acá vemos todos alimentos lácteos. De alguno de ellos, ¿ustedes pueden predecir la actividad acuosa? Por ahí no el valor exacto, pero... De la leche en polvo. Si es alto o bajo, sí. Claro, si es alto o bajo. ¿Y qué deberían saber? ¿Necesitan algún dato para predecir más o menos la actividad acuosa de un alimento? ¿Qué dato deberían saber? ¿Composición? Claro, la composición. O sea, no es lo mismo si el alimento tiene fundamentalmente lípidos, que recuerdan cuando hablamos de la miel y la manteca. Yo les dije un poco cuáles eran los principales componentes, como para que se den idea de qué tipo de agua predominaba y por lo tanto qué actividad acuosa uno puede pensar que puede tener. ¿Sí? En este caso, ¿cuáles les parece que tienen actividad acuosa alta de los que vemos acá? La leche. El yogur, la leche. La leche y el yogur, perfecto. Baja. La leche en polvo. La leche en polvo. Y tanto el dulce de leche como la leche condensada que vemos acá tienen alto contenido de azúcares. Como también tienen mayor cantidad de agua que la leche en polvo, parte del agua va a estar interactuando con los azúcares y parte seguramente va a estar libre. Así que en estos dos casos la actividad acuosa es más o menos intermedia, ¿sí? Alrededor de 0,8, 0,85. Vamos a ver algunos casos, algunos ejemplos de valores de actividad acuosa para diferentes alimentos. Acá vemos algunos. Fíjense que acá seguramente también, así como pasaba con el contenido de agua, que el contenido de agua era más alto de lo que la mayor parte de la gente supone, seguramente ustedes podían pensar que una mermelada, una fruta seca, una miel, podían tener valores más cercanos a 0 que a 1. O fíjense acá, la cantidad son valores casi 1 en la mayor parte de estos alimentos. Solo hay muy pocos que tienen actividad acuosa muy baja. ¿Sí? A pesar de que la miel o la mermelada, fíjense, tienen actividades acuosas que no son cercanas a 0, sino que están más cerca de 1, igual, con bajar un poco la actividad acuosa respecto de 1, ya
la vida útil es muy alta. Fíjense que una miel y una mermelada duran mucho tiempo, o una fruta deshidratada. No hace falta llegar a un valor de 0,1, 0,2 para conservar un alimento. Ya con bajar un poco de 1, ya aumenta bastante la vida útil. ¿Sí? Ya restringimos bastante la disponibilidad del agua como para que crezcan microorganismos. Y en general aquellos alimentos con alto contenido acuoso y altamente perecederos, y son altamente perecederos y tienen una actividad acuosa bien alta. Inclusive el pan, ¿sí? O los quesos que no tienen contenidos de agua tan altos como una fruta o la carne o los huevos, ¿sí? Tienen contenidos acuosos por ahí de 30 y pico %. Igual como no, lo que predominan no son azúcares, ¿sí? O sales, que son los que interactúan con el agua, la actividad acuosa sigue siendo alta. ¿Alguna duda de esta tablita o de lo que vimos hasta acá? No. Acá en este gráfico lo que se ve es en el eje Y contenido de agua y en el eje X actividad acuosa. ¿Sí? Acá en realidad más que contenido de agua no está en porcentaje, sino que está en fracción molar de alguna manera, o fracción en peso del agua sobre el contenido total. ¿Sí? O sea que cuando sería 1, sería que el 100% es agua, esto multiplicado por 100 sería el porcentaje de agua. Fíjense que en la mayor parte de los alimentos, a mayor contenido de agua, mayor es la actividad acuosa. Pero no siempre es así porque hay alimentos con bajo contenido de agua, pero que tienen alta actividad acuosa. Nunca va a ser al revés, nunca un alimento con alto contenido de agua va a tener baja actividad acuosa, pero sí pasa con algunos alimentos que tienen alta actividad acuosa, pero no tan alto contenido de agua, como la crema o la margarina, donde el contenido de agua no es alto, pero como casi todos son lípidos, la mayor parte del agua que predomina es agua libre y por lo tanto la actividad acuosa es bien alta. Fíjense que la crema de leche y la leche descremada tienen exactamente la misma actividad acuosa, porque la única diferencia es el contenido de lípidos, que no afecta a la actividad acuosa, ya que los lípidos no interactúan. Cualquier duda, por supuesto, pregunta. En general se consideran alimentos de alta actividad acuosa y altamente perecederos aquellos que tienen actividades acuosas por encima del 0,9 y en general estos alimentos tienen porcentajes de agua por encima del 50%. Y alimentos de humedad intermedia se consideran aquellos alimentos que tienen actividades acuosas entre 0,6 y 0,9 y suelen tener porcentajes de agua entre 10 y 50%. Y la vida útil de estos alimentos es mucho mayor que los de alta actividad acuosa. Entonces, para tener idea de la actividad acuosa de un alimento, tenemos que ver más o menos cómo es la composición para ver cuáles van a ser las interacciones del agua con estos componentes. Entonces, ¿qué influye? Sobre todo sólidos disueltos, que son los que van a tener interacciones más fuertes, ¿sí? Iónicas, dipolo-dipolo o puentes hidrógenos. También si hay macromoléculas no disueltas con grupos polares, estas van a influir mucho menos. ¿Sí? Las macromoléculas, al estar en menor proporción en general, y además a interactuar también entre sí las macromoléculas, disminuye la interacción con el agua. Y también influyen efectos de capilaridad. Hay algunos alimentos que tienen capilares en los que queda atrapada o retenida agua en zonas tan pequeñas que ese agua tampoco es móvil. ¿Sí? No es lo mismo que el agua retenida o atrapada en un gel o en una estructura, pero hay
en algunos, sobre todo en polvos, ocurre esto. Parte del agua puede quedar atrapada en capilares tan pequeños que tampoco tiene movilidad y se comporta como agua de hidratación, aunque no lo sea. Y también influye la temperatura, como dije antes, porque por un lado influye en la solubilidad de los solutos y también en la fortaleza de las uniones. A mayor temperatura, en general, las uniones tienden a separarse y son menos fuertes, y tiende a haber mayor evaporación de agua. Pero sobre todo lo que más influye siempre en la actividad acuosa y lo que sobre todo controla la actividad acuosa son, como les dije, los sólidos disueltos, y sales y azúcares. Tercer pregunta, ¿cómo hago para disminuir la actividad acuosa de un alimento? ¿Cómo harían para disminuir la actividad acuosa de un alimento? ¿Qué tengo que...? Extraer el agua libre, o sea, deshidratar. Claro, sacar el agua libre. ¿Y cómo harían para sacar el agua libre? Deshidratar. Claro, deshidratando, eliminando el agua. Hay diferentes maneras de deshidratar. Por ejemplo, ¿recuerdan este diagrama de haber visto en química general? ¿Sí? Presión en función de temperaturas, ¿sí? El diagrama de fases del agua, donde tengo por un lado hielo, o sea, agua en estado sólido, agua en estado líquido y agua en estado vapor. ¿Cómo hago para eliminar el agua? Hay diferentes maneras. Si el agua está en estado líquido, la tengo que pasar a vapor. Si trabajo a una atmósfera, ¿a qué temperatura tengo que trabajar? A 373 Kelvin, o sea, 100 grados. Y en este caso, paso directamente el agua de estado líquido a vapor. Lo hago, en general se hace las deshidrataciones en corriente de aire común. También lo que puedo hacer es pasar de estado líquido al estado vapor a menor presión, y entonces se hace a menor temperatura. Esto van a verlo ustedes cuando vean en la parte práctica, cuando hagan análisis de contenido de agua. Uno de los métodos más comunes de analizar el contenido de agua de un alimento es evaporar el agua. O sea, lo que hago es pesar el alimento antes de evaporarlo, pesarlo después, y la diferencia de peso es el contenido de agua. Es muy sencillo. Y para eliminar el contenido de agua puedo usar cualquiera de estos métodos que vamos viendo. El problema, o sea, lo más sencillo es evaporar a 100 grados. El problema es que hay veces que el alimento, si yo lo caliento a 100 grados, algunos componentes pueden alterarse, y entonces lo que voy a pesar, o lo que voy a obtener por diferencia, no solo es el agua que se evaporó, sino por ahí se incorporó oxígeno si el alimento se oxidó, o si se deshidrataron los azúcares. También voy a estar dosando parte del agua que se ha eliminado de los azúcares, o sea, no voy a hacer un método exacto. Y entonces, en ese caso, lo que hago es trabajar a menor temperatura, ¿sí? Trabajando en vacío, logro el mismo efecto, elimino parte del agua. Esto también no se hace solo en la determinación de agua, sino en la industria para deshidratar algunos alimentos, ¿sí? Porque además la deshidratación es mucho más rápida. U otra manera es, si el alimento es muy lábil y no puedo calentarlo a una temperatura por encima de la temperatura ambiente, lo que hago es deshidratarlo pasándolo de hielo directamente a vapor, ¿sí? A temperaturas por debajo del punto triple. Entonces trabajo a muy baja presión y muy baja temperatura, y en este caso el proceso se denomina liofilización. Eso es una manera de eliminar parte del agua. Si elimino parte del agua, el agua que se va a eliminar, porque la que se evapora más fácilmente, es el agua libre, o sea que voy a sacar parte del agua libre, y por lo tanto va a aumentar la proporción de agua constitucional, va a disminuir la presión de vapor. Otra manera de bajar la actividad acuosa es transformar parte del agua que estaba libre en agua constitucional. ¿Cómo harían eso?
Pero ahí no modificaría No, de- no te escuché bien. que no modificarías también la composición de los otros Sí, componentes. sí, claro, claro, por supuesto. Pero, a ver, por ejemplo, si yo quisiera conservar leche, por ejemplo, una manera es agregarle azúcar y obtengo leche condensada y de esta manera prolongo la vida útil. O, por ejemplo, en la antigüedad, o no tanto en la antigüedad, pero desde hace muchos años, las frutas que se producen de manera estacional, si se quería conservarlas, ¿cómo hacían? ¿Cómo se hacía o cómo se sigue haciendo actualmente? ¿En qué se transforman? ¿Qué se hace con las Mermeladas. mermeladas? Perfecto. ¿Y la mermelada qué es? Es la cocción de esa fruta con agregado de azúcar. ¿Qué hago entonces, qué ocurre al agregar azúcar? Con parte del agua, que era agua libre, ¿en qué se transforma? Agua constitucional. En agua constitucional. ¿Y qué logro con esto? Bajar la actividad acuosa y por lo tanto prolongar la vida útil. ¿Con sal, profe? ¿Puede ser también? Con sal también, antiguamente cuando no existía la refrigeración, en la época de la colonia, habrán estudiado en la escuela primaria, en la época de la colonia, que la carne, ¿cómo se conservaba? Lo que se llamaba charqui, con sal. Le agregaban sal y con esto lograban conservarla, ¿sí? No hacía falta refrigerarla. ¿Sí? Agregando solutos, lo que hago es disminuir la actividad acuosa y por lo tanto prolongar la vida útil. Por supuesto que esto no es aplicable a todos los alimentos, ¿sí? Obviamente hay alimentos en los que igual quedan con buen sabor si uno les agrega azúcar, u otros productos cárnicos, por ejemplo, si uno les agrega sal, o en los quesos si se les agrega sal, conservan su buen sabor, pero no todos los alimentos toleran de alguna manera esta modificación, porque obviamente el alimento se modifica. Pero en algunos casos sí se puede, y de hecho es una manera de disminuir la actividad acuosa y prolongar la vida acuosa, la vida útil del alimento. El agregado de solutos, como dijimos entonces, disminuye la actividad acuosa, pero no todos los solutos me afectan de la misma manera esa disminución. Por ejemplo, si tengo que elegir agregar sal o azúcar, ¿qué soluto les parece que es más efectivo para disminuir la actividad acuosa? Sin mirar esto, ¿cuál les parece que sería más efectivo después de todo lo que hablamos para disminuir la actividad acuosa? ¿La sal o el azúcar? La sal. La sal en el electrolito cuando se Bien. disuelve. Perfecto. Fíjense, por ejemplo, acá, en esta tabla, está tabulado, de acuerdo a la proporción de sal que agrego, cómo baja la actividad acuosa. Y acá también, de acuerdo a la proporción de azúcar, de sacarosa que agrego, cómo baja la actividad acuosa. Fíjense que acá, para sal, bajé a 0,86 y para azúcar también bajé a 0,86, pero necesité 66% de azúcar para bajar a 0,86, en cambio 22% de sal para bajar a 0,86. Ahora, pregunta, ¿conocen alimentos que tengan 22% de sal? ¿Se imaginan un alimento con 22% de sal? No. Un ahumado no puede ser, no. No existe porque sería incomible y además no tan bueno para la salud también. En general, los alimentos que tienen agregado de sal tienen proporciones mucho menores. O sea, en general aquellos alimentos que tienen agregado de sal, como productos embutidos, chacinados o quesos que tienen alto contenido de agregado de sal, nunca llegan a esa proporción. O sea que puedo bajar la actividad acuosa con sal, pero hay una cierta tolerancia de nuestro organismo y también por el sabor a
altos contenidos de sal, por lo tanto puedo bajar la actividad acuosa, pero no demasiado. En cambio, si nuestro organismo tolera altos contenidos de azúcar, de hecho, una mermelada o una miel tienen proporciones de más del 60% de azúcar, ¿sí? O un dulce de leche, por ejemplo, tienen altos contenidos de azúcar, así que de hecho, por más que no sea tan efectivo, puedo bajar más la actividad acuosa en alimentos dulces por agregado de sal que en alimentos salados. Pregunta, ¿y un caldito podría tener semejante cantidad de sal, por ejemplo? Pero los calditos vos te los comés, abrís el paquete y te los masticás o te los comés. No, no. Ah, pero... los tenés que diluir con agua. De todas maneras Sí. no tienen esa cantidad de sal, no tienen tanta cantidad. Sería incomible. Ok, gracias. También se modifica la actividad acuosa cuando uno congela un alimento. Si miran esta tabla, en esta tabla lo que está tabulado son, para diferentes temperaturas por debajo de 0 grados, cuánto es la presión de vapor del agua en estado líquido y del agua en forma de hielo. Y fíjense que a 0 grados la presión de vapor es la misma en ambos, tanto en el hielo como en el agua líquida, pero a medida que disminuye la temperatura, la presión de vapor del hielo es más baja que la del agua en estado líquido. Así que si congelamos, por ejemplo, un alimento en un freezer, que está en los freezers caseros a menos 18 grados, cerca de menos 20, la proporción de presión de vapor entre ambos no es 1, sino que es 0,82, y por lo tanto la actividad acuosa va a ir bajando. O sea que al congelar un alimento, no solo estoy conservando por baja temperatura, que por supuesto que esas temperaturas no desarrollan microorganismos, sino también porque baja la actividad acuosa un poco. De todos modos, hay que tener cuidado porque vamos a ver en un ratito que actividades acuosas más bajas no desarrollan microorganismos, pero sí ocurren otras reacciones que alteran los alimentos. Bueno, ¿hasta acá alguna duda? Vamos a ver qué pasa cuando pongo un alimento en contacto con el ambiente. ¿Qué pasa si yo pongo, por ejemplo, una galletita, abro un paquete de galletitas en un día húmedo? ¿Qué le pasa a esa galletita? Se humedece. Se humedece. ¿Por qué les parece que se humedece? Aumenta la cantidad de agua en su superficie. Bueno, en realidad lo que ocurre es que, por ejemplo, si tengo una galletita que tiene una determinada actividad acuosa y una determinada humedad, ¿sí? 0,3 y 4% de humedad, o, por ejemplo, un queso que tiene una actividad acuosa alta, con una humedad de 60%, y lo pongo, por ejemplo, en un ambiente que tiene 75% de humedad relativa. ¿Qué quiere decir que tiene 75% de humedad relativa? Que la presión de vapor es 75% de la saturación, ¿sí? De la presión atmosférica. Podría considerarse que es 0,75 la presión de vapor respecto de la presión de vapor del agua pura, ¿sí? Y cuando yo pongo un alimento que tiene una determinada presión de vapor propia en contacto con otro ambiente, con un ambiente que tiene su presión de vapor determinada, lo que va a ocurrir es que va a haber movilización de ese agua en estado vapor de un lugar al otro. ¿De dónde a dónde va a migrar ese agua en estado vapor? De donde hay mayor presión de vapor a donde hay menor presión de vapor, ¿no es cierto? Y en el equilibrio las presiones de vapor van a tender a igualarse. Por lo tanto,
¿qué va a ocurrir cuando yo estos alimentos los ponga en un ambiente de 75% de humedad relativa? En el caso de la galletita, que tenía una humedad de 4% y una actividad acuosa de 0,3, en el equilibrio, cuando las presiones de vapor, la presión de vapor de la galletita entre en equilibrio con la presión de vapor del ambiente, va a tender a igualar a la presión del ambiente. Y en el caso del queso, va a tender a perder parte de esa humedad porque la presión de vapor de ese queso va a tender a igualar la presión del ambiente. Siempre el vapor va a tender a migrar desde donde está en mayor proporción a donde está en menor proporción. El ambiente, por supuesto, es mucho más grande que un alimento, o sea que el ambiente no se va a modificar porque yo le pongo un queso o una galletita, pero sí mi alimento va a modificar la presión de vapor de su entorno y va a tender a igualar a la del ambiente. ¿Sí? En el caso de que la actividad acuosa sea más baja que la del ambiente, va a tender a ganar humedad, va a tender a tomar ese vapor del ambiente hasta que llegue al equilibrio. Por lo tanto, la actividad acuosa final de esa galletita va a ser 0,75 y al tomar humedad, ¿sí?, va a pasar de 4, por ejemplo, a un 20%. En el equilibrio ya va a dejar de absorber humedad. Si la actividad acuosa del ambiente no era 75, sino que era 99%, porque era un día de esos húmedos que solemos tener en Buenos Aires, la humedad final de esa galletita va a ser mayor todavía. En el caso del queso, vieron que a veces uno deja sobre todo un queso en una mesada, y si es un día seco, tiende a secarse la superficie. Sí, esto es porque pierde humedad, porque parte de la presión de vapor pasó al ambiente, al revés. Y por lo tanto va a perder humedad. ¿Alguna duda? Por lo tanto, si yo dejo un alimento en contacto con un ambiente que tiene una determinada humedad relativa, la humedad, la actividad acuosa del alimento se va a modificar y cuando llegue al equilibrio va a ser igual a la humedad relativa del ambiente en equilibrio, siempre solo en el equilibrio sobre 100. ¿Lo ven todos? ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Se entiende por qué? No te escuché, perdón. De nuevo. ¿Esto sería hidratar en corriente de aire? No, eso es diferente porque en corriente de aire no hay un ambiente móvil, no hay un ambiente estático, sino que estás haciendo pasar una corriente seca con humedad relativa cercana a 0 y con eso estás arrastrando la humedad, pero o sea, no se va a llegar a un equilibrio en realidad porque no hay un ambiente estático. Acá lo que estamos diciendo es que dejó una galletita en un ambiente, ¿sí? Ok. Esto sirve para entender algunas cosas, ¿sí? Tengan en cuenta que en esta ecuación la actividad acuosa es la del alimento y el valor de humedad relativa es el valor de humedad del ambiente que está en equilibrio con el alimento, ¿sí? Esto es cómo se relaciona un alimento cuando lo pongo en contacto con un ambiente. Ahora, esto me sirve sobre todo para entender lo que vamos a ver ahora. ¿Qué pasa si yo tengo alimentos que están formados por diferentes componentes? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo estoy organizando una fiesta y tengo unos canapés o galletitas untadas con queso y los preparo un tiempo antes? O
preparo, por ejemplo, estas sándwiches, por ejemplo, con pan y diferentes componentes, o masitas que tienen diferentes capas, ¿sí? O quiero formular, ustedes van a trabajar en una industria donde van a formular alimentos que tienen diferentes componentes o diferentes capas. Va a pasar lo mismo que con el ambiente. Si tengo componentes de actividad acuosa, ¿qué va a pasar con el tiempo? ¿Qué va a pasar con el agua de cada uno de esos componentes? ¿A dónde va a migrar? El de mayor contenido de agua, el de menor contenido de agua. No, va a migrar al de mayor, del que está con menor actividad, con mayor actividad acuosa, donde está mayor actividad acuosa. Lo que movilizan son las presiones de vapor, ¿sí? Por lo tanto, lo que va a controlar la migración es la actividad acuosa, no el contenido de agua. Que les quede clarísimo eso. Lo que va a quedar al final lo que se va a igualar son las actividades acuosas, no los contenidos de agua. ¿Sí? Entonces, si yo quiero formular un alfajor, por ejemplo, donde no se me humedezca al final la galletita del alfajor y se me seca el dulce de leche, lo que tengo que formular es capas que tengan la misma actividad acuosa, no el mismo contenido de agua. Para que no haya modificación, lo que tiene que estar igual de entrada, para que no haya modificaciones, es la actividad acuosa. Fíjense, por ejemplo, vamos a ver en este primer caso el del alfajor. Tengo la galletita y tengo el dulce de leche. La galletita tiene una actividad acuosa de 0,4 y el dulce de leche una actividad acuosa de 0,8. La galletita tiene 10% de agua y el dulce de leche 30% de agua. ¿Va a haber migración de agua de una capa a la otra? No, de presión. Sí. Va a haber migración de agua. ¿Desde dónde a dónde? Del dulce de leche a la galletita. A la galletita, perfecto. Y al final la actividad acuosa de los dos, ¿cómo va a ser? 0,6. No sabemos si va a ser 0,6, pero seguro va a estar entre 0,4 y 0,8, y va a ser la misma en los dos. ¿Sí? No sabemos si seguro, porque no es matemático esto, no es un promedio ponderado, ¿sí? Pero seguro va a estar entre 0,4 y 0,8. ¿Y el porcentaje de agua, cómo va a ser en la galletita al final? ¿Mayor o menor que 10? Mayor. O igual, mayor. ¿Y el del dulce de leche? Menor. Menor, perfecto. Porque si la actividad acuosa de la galletita pasó de 0,4 a un valor mayor, quiere decir que hubo migración desde el dulce de leche a la galletita de agua, o sea que este 10 aumentó, y en el caso del dulce de leche va a disminuir. ¿Sí? Es lo que pasa, habrán probado alguna vez en alguna fiesta algún canapé o algo donde el pan estaba todo humedecido. ¿Por qué? Porque fue pasando agua desde donde había mayor actividad acuosa, donde había menor actividad acuosa. Y finalmente el contenido de agua se modificó. Fíjense ahora en el bizcochuelo. ¿De qué capa a qué capa va a migrar el agua? De la crema al bizcochuelo. De la crema al bizcochuelo. Y entonces, el contenido de agua en el bizcochuelo ¿va a ser mayor o menor que 30 el contenido final? Mayor. Mayor. ¿Y el contenido de agua en la crema va a ser mayor o menor que al final? O sea, Menor. Perfecto. ¿Sí? O sea, acá, aunque el contenido de agua en el bizcochuelo inicial era mayor, igual migró a donde había más. ¿Sí? Porque lo que dirige la migración de agua es la diferencia de actividades acuosas, no de agua.
Ténganlo en claro eso, ¿sí? ¿Alguna duda? Bueno. ¿Qué pasa en un alimento? ¿Cómo se relaciona? ¿Sí? Ya pasamos ahora a otro tema dentro de lo que es actividad acuosa y vamos a ver cómo se relaciona en un alimento el contenido de humedad con la actividad acuosa. En general, a mayor humedad, vimos que a mayor contenido de agua, mayor actividad acuosa. Pero la relación no es lineal, no es una línea recta en general. Depende del alimento, las relaciones pueden tomar diferentes formas, ¿sí? Estos gráficos que relacionan contenido de humedad del alimento en función de la actividad acuosa se llaman isotermas de sorción de agua. Y pueden tomar, como les dije, diferentes formas que dependen de la composición, sobre todo, del producto. En el eje de la Y, lo que se grafica es la humedad, que en realidad no es porcentaje de agua, sino que es gramos de agua por gramo de materia seca. Y sí, en el eje X, actividad acuosa. ¿Para qué me sirven conocerlas cómo es la forma de una isoterma de sorción de agua? Porque muchas veces uno sabe el contenido de agua de un alimento, pero no la actividad acuosa. Entonces, si yo conozco la forma de la isoterma, para cualquier valor de humedad puedo calcular el valor de actividad acuosa yendo al gráfico. ¿Sí? Para cada contenido de humedad de un alimento voy a poder tener el valor de actividad acuosa. Y si sé el valor de actividad acuosa, puedo predecir alteraciones, ¿sí?, del alimento. Si quiero deshidratarlo, concentrarlo, por ejemplo, y sé que por debajo de actividad acuosa 0,8 el alimento es estable, puedo ver qué humedad corresponde a una actividad acuosa de 0,8 y bajo la humedad está ese valor, por ejemplo. Para saber, por ejemplo, qué actividad acuosa tiene cada alimento, si sé la humedad, y entonces evito migración de humedad de los ingredientes, como vimos recién que podía pasar, ¿sí? Optimizar vida útil, diseñar también materiales de envase, porque yo sé que tiene que ser permeable al agua, entonces o no, qué tipo de envase voy a necesitar, de acuerdo a la actividad acuosa que tiene el alimento, por ejemplo, ¿sí? Hay diferentes motivos por los que uno quiere conocer la isoterma de sorción de agua de un alimento. Esta es una de las formas más comunes que puede tomar una isoterma de sorción de agua, donde tengo, como les dije, en el eje Y la humedad, en el eje X la actividad acuosa. Estas isotermas tienen en general 3 zonas. ¿Se entiende bien? Por ejemplo, vamos a tratar de interpretar una isoterma antes de ver lo de las zonas. Piensen en la leche, por ejemplo. La leche fluida tiene una actividad acuosa alta y un contenido de agua alto, o sea que estoy en esta zona, ¿sí?, cercana a 1, y un contenido de agua alto. Acá está dibujada la parte baja de la curva en realidad. Estoy por acá arriba. Si yo, en vez de leche fluida, tengo leche en polvo, ¿dónde estoy? Actividad acuosa cercana a 0,2, contenido de agua bien bajo, por acá. Si tengo leche condensada, concentrada, por ejemplo, estoy por acá, ¿sí? Cada alimento tiene su isoterma de sorción de agua, y de acuerdo a si está deshidratado o fluido o concentrado, por ejemplo, estoy en diferentes puntos de la curva. Y en base a eso veo la relación que hay entre humedad y actividad acuosa. En este isoterma están diferenciadas 3 regiones. Esta región, que es la región 1, esta que es la 2 y esta que es la 3. ¿Sí? Esta zona es la zona de baja humedad en realidad, con
contenidos de agua menores que 0,5, ¿sí? Por gramo de materia seca, o sea, sería cercano a un 50%, un poco menos. En esta zona 1, por ejemplo, sería, si estoy hablando de leche, sería la región de la leche en polvo. La leche en polvo está en esta región. ¿Sí? En esta zona 1, lo que tengo es qué tipo de agua va a predominar. Constitucional. Claro, agua constitucional, agua de hidratación, ¿sí? Estoy a muy bajas actividades acuosas y muy bajo contenido de agua. Es agua que está interactuando fuertemente con solutos, ¿sí? Interacciones ion-dipolo o dipolo-dipolo, sobre todo, predominan, ¿sí? Es agua constitucional y que interactúa fuertemente porque la actividad acuosa es muy baja. En esta región 2, predomina en general el agua constitucional, pero ya tengo interacciones más débiles, además de estas. Acá, imagínense que para ir subiendo por esta curva, yo estoy agregando agua al alimento. A la leche en polvo voy agregándole agua muy de a poco. ¿Qué va a pasar con este agua que yo le voy agregando? Al principio, el agua sigue siendo constitucional, pero ya el agua empieza a interactuar no solo con las sales y con los solutos disueltos con lactosa, sino ya por ahí con algunos otros componentes de manera más débil, con proteínas, por ejemplo. A medida que voy aumentando la cantidad de agua, ya empieza a aparecer agua con mayor movilidad. Y cuando paso este límite y entro a esta zona 3, ya empieza a haber agua libre, empieza a predominar el agua libre. Este límite entre la zona 1 y 2 se llama agua de monocapa. No es que todas las moléculas están cubiertas por una monocapa de agua, pero el comportamiento es como si lo fuera, como si cada una de las moléculas estuviera rodeada por una monocapa de agua. ¿Sí? Es agua constitucional y este agua, vamos a ver más adelante, que es un agua de máxima estabilidad. Está este límite entre la región 1 y 2. Por lo tanto, si yo quiero deshidratar un alimento, en general no se deshidrata hasta actividad acuosa 0, sino que se suele deshidratar, por ejemplo, una leche, si la quiero deshidratar, o sea, hago el camino inverso desde leche fluida. Voy a ir disminuyendo el contenido de agua y por lo tanto va a bajar la actividad acuosa. ¿Y hasta dónde deshidrato para obtener leche en polvo? Hasta este punto, no hasta 0, porque esta zona es la de máxima estabilidad. Vamos a ver eso en un ratito. ¿Alguna duda? Si tienen dudas, por favor, pregunten. Un factor que dijimos que influía en la actividad acuosa era la temperatura, ¿sí? Y también modifica las isotermas. En general, las isotermas se van corriendo hacia la derecha a medida que aumento la temperatura. ¿Sí? Para un mismo contenido de agua, a medida que aumento la temperatura, en general, aumenta la actividad acuosa, porque hay más presión de vapor. ¿Sí? El agua tiende a interactuar menos con los solutos y tiende a evaporarse más rápido, por lo tanto, a igual contenido de humedad, voy a tener mayor actividad acuosa. Y esto está dado por esta ecuación que la habrán visto en química general de Clausius-Clapeyron, donde puedo calcular a partir de un punto de una actividad acuosa y una temperatura, si varío la temperatura de T1 a T2, a cuánto va a variar la actividad acuosa en ese alimento. ¿Cómo se construye una isoterma de sorción de agua?
Bueno, lo que se hace es poner el alimento, o sea, si yo quiero construir una isoterma o cualquier gráfico, construyo varios puntos, los uno, y de esa manera obtengo el gráfico. En el caso de la isoterma, lo que hago es también hacer varios puntos. Tomo un alimento, lo pongo en un desecador, por ejemplo, que va a tener una humedad relativa y una temperatura constante, y lo dejo en que llegue al equilibrio. Si llega al equilibrio, si la humedad relativa dentro del desecador, por ejemplo, era 70%, ¿qué actividad acuosa va a tener ese alimento cuando lo deje en el ambiente en equilibrio? ¿Qué actividad acuosa va a tener? Si lo pongo en un ambiente de 70%. ¿Alguno que responda? ¿Cómo estaba el alimento? La humedad relativa 70%. El alimento no importa cuánto estaba, porque si yo lo pongo en un ambiente de 70%, en el equilibrio, ¿cuánto va a llegar esa actividad acuosa? 75. ¿Por qué 75? Si yo lo puse a 70%. Ah, perdón, 70. 0,7, ¿sí? Una actividad acuosa es 0,7. Las actividades acuosas no pueden tener más de 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en el equilibrio la actividad acuosa era la humedad relativa dividido 100? O sea que si yo lo pongo en un desecador que tiene una humedad relativa de 70%, la actividad acuosa de ese alimento va a ser 0,7. ¿Cómo hago para determinar la humedad? Lo hago en el laboratorio, como les van a explicar más adelante, se determina el contenido de humedad y ahí ya tengo un punto. Si quiero construir otro punto de la curva, lo pongo en otro desecador que tenga una humedad relativa de 50%, por ejemplo. La actividad acuosa del alimento, ¿cuánto va a tener? Si en el desecador estaba 50%. 0,5. 0,5. Le determino la humedad, tengo un segundo punto de la curva y así voy construyendo la isoterma. ¿Cómo logro humedades relativas diferentes dentro de un desecador? Bueno, lo que se hace es poner sales en solución, una solución saturada de sal adentro del desecador, y acá vemos las diferentes humedades relativas que puedo lograr con diferentes sales a diferentes temperaturas. Si, por ejemplo, si quiero lograr una humedad relativa de 59%, le pongo bromuro de sodio a 15 grados, y ahí voy a lograr, lo dejo que se estabilice, y voy a lograr una humedad relativa de 59%, por lo tanto, el alimento que ponga ahí va a tener una actividad acuosa de 0,59. Y lo mismo con las diferentes sales. Esto que ven acá es un higrómetro, que es un equipo que mide actividades acuosas. También hay posibilidades de medir directamente la actividad acuosa de un alimento y medirle la humedad, y de esa manera construir también las curvas. Una característica de estas isotermas es que presentan algo que se llama histéresis. Si yo construyo la curva haciendo una desorción, o sea, bajando desde alta actividad acuosa y disminuyendo la actividad acuosa hacia abajo, voy a obtener una curva, pero si la hago absorbiendo agua, o sea, parto de un alimento deshidratado y le voy agregando agua hasta llegar a actividades acuosas más altas, la curva no va a ser diferente. El camino de ida no es el mismo que el de vuelta. Esto se llama histéresis. Bueno, y otra de las preguntas era si yo, de acuerdo a la actividad acuosa del alimento, podía predecir la estabilidad. Y en general uno tiende a pensar que un alimento con alta actividad acuosa es perecedero, crecen microorganismos, y un alimento con baja actividad acuosa es estable. Vamos a ver que en general es así, pero no siempre.
En este grafiquito lo que vemos son diferentes tipos de alteraciones que me pueden afectar la vida útil del alimento, porque los microorganismos alteran los alimentos, pero no es la única vía por la que un alimento puede alterarse. También puede alterarse por reacciones enzimáticas o por reacciones químicas. Por ejemplo, vamos a verlas más adelante, estas reacciones, que son las reacciones de pardeamiento enzimático o la oxidación de lípidos. Y también estas reacciones son afectadas por la temperatura, por la actividad acuosa. Vamos a analizar un poco estos diferentes tipos de alteraciones y cómo se ven afectadas por la actividad acuosa. Vamos a ver, por ejemplo, la alteración bacteriana, la alteración por bacterias. Fíjense el gráfico que me indica cómo se alteran los alimentos por bacterias de acuerdo a la actividad acuosa, es esta línea violeta. ¿Qué me dice esta línea? Si acá tengo este gráfico, lo que grafica es velocidad de degradación o de alteración en función de la actividad acuosa. ¿Qué me dice esta curva? Me dice que por debajo de este valor, que más o menos estará en 0,85, hacia la izquierda, o sea, por debajo de este valor, no crecen bacterias en los alimentos. ¿Qué pasa por encima de este valor? Sí, veo que entre 0,85 y 0,9 empiezan a crecer las bacterias. Y por encima de 0,90, 0,95 crecen muy rápidamente y a alta velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un alimento que tiene una actividad acuosa de 0,8, no van a crecer bacterias, y que si tiene 0,9 ya van a crecer bacterias, y si tiene 0,95 más rápido todavía. ¿Lo ven? Sí. Lo mismo con las levaduras, ¿sí? Pasa lo mismo, pero corriéndome un poco hacia la izquierda, o sea, ¿cuándo empiezan a crecer levaduras en los alimentos? A una actividad acuosa más o menos de 0,75. Hasta 0,8 crecen muy poco, en 0,85 empiezan ya a crecer rápidamente. Hongos, ¿cuándo empiezan a crecer? Por encima de 0,6. Hasta 0,7 crecen, pero a baja velocidad. Entre 0,7 y 0,8 empiezan a crecer más rápidamente, y por encima de 0,8 crecen a muy alta velocidad los hongos en los alimentos. Esto respecto a alteraciones de tipo microbianas. Ahora vamos a ver qué pasa con alteraciones de tipo químicas, las enzimas. Las enzimas, para poder actuar y alterar un alimento, ¿sí? Las enzimas saben que son proteínas que tienen acción catalítica, ¿sí? Promueven o favorecen algunas reacciones químicas de deterioro, en particular en los alimentos. ¿Qué me dice esta curva? Que por debajo de actividad acuosa 0,4 las enzimas no actúan. ¿Por qué la diferencia con los microorganismos en las actividades acuosas? Los microorganismos necesitan para crecer, para reproducirse, actividades acuosas altas. ¿Por qué? Porque necesitan moverse en un medio acuoso, y no solo moverse, sino que incorporan agua dentro de sus células. ¿Sí? Por lo tanto, y el agua dentro de sus células es agua libre, por lo tanto requieren una alta proporción de agua libre para poder desarrollarse. Las enzimas, en cambio, necesitan agua para movilizarse, cierta cantidad de agua libre, pero no tanta como un ser vivo que tiene que crecer y reproducirse. O sea que por debajo de 0,4 la movilidad es muy baja y no pueden movilizarse y catalizar reacciones, pero ya por encima de la actividad acuosa 0,4 hasta 0,6 empiezan a actuar a una velocidad más baja, y ya por encima de 0,6, 0,7 la actividad enzimática es muy alta. Actividades acuosas altas, las enzimas pueden actuar porque necesito
las enzimas al ser catalizadores con poca concentración ya pueden catalizar una reacción, ¿sí? No necesitan estar en una alta concentración para catalizar una reacción. Sí, lo que necesitan es movilidad. Por eso es esta curva la que rige su comportamiento. Estas dos reacciones, oxidación de lípidos y perdimiento enzimático, todavía no las vieron, las vamos a ver con detalle más adelante a lo largo de la materia. Y sobre todo la interpretación de la curva de oxidación de lípidos es un poco compleja, así que no tiene sentido que se las explique demasiado ahora, pero sí tengan en cuenta que en general, sobre todo la reacción de perdimiento enzimático es una reacción que requiere que dos reactivos se encuentren para reaccionar, o sea que también se requiere de cierta movilidad. A actividades acuosas bajas no ocurre. Empieza a ocurrir una actividad acuosa más o menos de 0,3, y a medida que aumenta la movilidad de los reactivos, aumenta la velocidad, pero fíjense que de nuevo acá hay un máximo en estas actividades acuosas entre 0,6, 0,8, y actividades acuosas muy altas baja la velocidad un poco. Y acá la velocidad en este caso baja por un efecto de dilución, porque si yo necesito que dos reactivos se encuentren, si están muy diluidos y muy separados, se va a dificultar la posibilidad de que se encuentren y reaccionen. ¿Alguna duda hasta acá? A ver, vamos a ver algún ejemplo. Por ejemplo, si tengo una leche, ¿qué actividad acuosa va a tener la leche? Alta, intermedia, baja, leche fluida. Alta. Alta. Por lo tanto, ¿cuál les parece que va a ser la alteración más probable que va a tener la leche? ¿Bacterias? Claro, bacterias. Perfecto. Si yo tengo, por ejemplo, un queso duro o semiduro, que ya no tiene una actividad acuosa tan alta, por ahí tiene una actividad acuosa de 0,80 y pico. Levaduras y hongos. Claro, a ver, acá también tiene que ver no solo la actividad acuosa, sino la composición. Todavía ustedes microbiología no vieron, pero las levaduras suelen crecer en alimentos ricos en azúcares, ¿sí? Las levaduras son ávidas de azúcares, fermentan azúcares sobre todo. Así que en general en un queso no suelen crecer levaduras porque no tiene azúcares, lo que suelen crecer son hongos en general, y es lo que uno ve, ¿sí? La ventaja que tiene estudiar alimentos es que uno puede relacionar ciertas cosas con la vida diaria porque estamos en contacto con los alimentos todos los días, así que si uno, por ejemplo, les dice un pan, no hace falta pensar mucho, por ahí alguien que todavía no vio esta teórica puede contestarles cómo se altera un pan, qué crece en un pan, en general, qué es lo que ven que crecen en los panes. Hongos. Hongos, perfecto. ¿Sí? En un queso también en general uno ve que cuando se alteran es porque suelen crecer hongos. Si el queso es un queso no tan duro, ¿sí? Es un queso de los tipos Casan Creme o Mendicrim, untables, por ahí más que hongos pueden ya también crecer bacterias, porque la actividad acuosa ahí es bien alta. En cambio, por ejemplo, si tengo un aceite, la actividad acuosa de un aceite, ¿cuál les parece que es? Cero. Cero. ¿Qué alteración puede ocurrir? Oxidación. Claro, oxidación de lípidos, porque obviamente tiene lípidos el aceite, o sea que pueden oxidarse lípidos. No van a crecer microorganismos, seguro, ¿sí? Si tengo, por ejemplo, una leche en polvo descremada, ¿pueden ocurrir oxidaciones de lípidos?
por más que esté en una actividad acuosa bien baja. No tiene que se oxide. Claro, porque no tiene lípidos. Una leche en polvo descremada no tiene lípidos, no puede ocurrir oxidación de lípidos. Sí, lo que va a ocurrir es, si con el tiempo se humedece un poco, puede ocurrir pardeamiento no enzimático. Eso lo vamos a ver más adelante, porque esto ocurre con los azúcares, esta reacción, y la leche en polvo tiene lactosa. ¿Se entiende esto? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, y acá en esta tabla, lo que está resumido de alguna manera son alimentos diferentes. Esta tabla está dividida en rangos de actividad acuosa, y lo que quiero que vean un poco es, para cada rango, qué alimentos encontramos con valores de estas actividades acuosas y cuáles son los microorganismos que suelen crecer. En realidad, actividades acuosas altas crecen absolutamente todos. Acá están puestos sobre todo los más peligrosos porque son patógenos, o sea, actividades acuosas muy altas. Puede crecer cualquier microorganismo, cualquier bacteria, y sobre todo los más peligrosos son los patógenos, que por suerte son los primeros en dejar de crecer cuando bajo la actividad acuosa. O sea, cuando bajo la actividad acuosa desde 1 a 0,95, ya estoy en 0,95, entre 0,91, ya estos que están acá arriba no crecen acá, pero sí pueden crecer estos, ¿sí? Y estos son los alimentos que puedo encontrar en ese rango. Y así sucesivamente. Fíjense que ya al ir bajando la actividad acuosa, todos estos que crecían a altas actividades ya dejan de crecer y solo crecen bacterias halofílicas, o sea, ávidas de sal. Y bueno, estos son los alimentos que van a aparecer en este rango de actividades acuosas, y seguimos así hasta actividades acuosas bien bajas. Bueno, resumiendo un poco lo que vimos, cuando un alimento tiene un determinado contenido de humedad y una determinada actividad acuosa, que están relacionadas entre sí. ¿Cómo se relaciona en un alimento la actividad acuosa con el contenido de humedad de ese alimento? Con la isoterma. ¿Recuerdan? La isoterma de sorción es la que relaciona la humedad del alimento con la actividad acuosa. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo conozco la humedad del alimento y tengo la isoterma, puedo saber la actividad acuosa, o al revés, si tengo la actividad acuosa, puedo conocer la humedad que tiene ese alimento. Pero a su vez el alimento también puede relacionarse con el ambiente si está en contacto con un ambiente. ¿Sí? Lo que se relaciona es la actividad acuosa con la humedad relativa del ambiente. ¿Y cómo se relaciona? Si están en contacto, en el equilibrio se igualan. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, y por último, lo que les voy a contar un poco, que lo van a ver con detalle en la parte práctica, no sé si llegan hoy, sino en la clase que viene, es con qué objetivo yo quiero analizar el contenido de agua, o por qué me interesa conocer el contenido de agua de un alimento. Bueno, por un lado dijimos por la estabilidad, porque se relaciona con la actividad acuosa, y además en general también, o sea, siempre que el contenido de agua de un alimento sea alto, claramente la actividad acuosa va a ser alta. A veces no me interesa saber el valor específico de actividad acuosa, con saber que el contenido de humedad es alto, uno puede claramente darse cuenta de cuán estable va a ser o no. También vimos que el contenido de agua influía en la estructura, en la textura, en el sabor de un alimento, o sea que va a influir en la aceptabilidad de un alimento. También me interesa muchas veces conocer el contenido de agua por una cuestión de genuinidad.
¿qué es un alimento genuino? Es aquel que cumple con todo lo estipulado por las normas, ¿sí? Por ejemplo, el Código Alimentario me dice que una leche tiene que tener como máximo un 87% de agua, por ejemplo. Si tiene un valor más alto, ¿qué quiere decir? Que hubo un aguado. Muchas veces, muchos fraudes que se cometen con alimentos están relacionados con aguado, porque el agua es el elemento más barato en muchos casos de un alimento, entonces muchas veces como fraude lo que se hace es diluir el alimento, ¿sí? Por eso muchos alimentos se establece un máximo de contenido de humedad, por genuinidad para evitar fraudes y también por estabilidad, porque a mayor contenido de agua, menos estable suele ser el alimento. También a veces me interesa conocer el contenido de agua de un alimento porque muchos procesos tecnológicos que se hacen están muy relacionados con el contenido de agua. Por ejemplo, cuando se va a moler un grano de trigo, el grano de trigo tiene que tener un contenido de agua bastante acotado, porque si es mayor o menor que ese valor, la eficiencia en la molienda para obtener harina no es buena. O a veces porque uno quiere analizar la composición del alimento y el agua es uno de los componentes. Y de hecho, muchas veces lo que se hace es establecer el porcentaje de cada componente independizándonos del contenido de agua y calculándolo, ese valor, el valor de un componente, lo que se llama envase seca. Eso lo van a ver y lo van a calcular en la parte práctica. Y esto es porque en muchas ocasiones, en muchos alimentos, el contenido de agua o el agua suele ser el componente más variable. Entonces, si uno quiere comparar composición de un alimento con otro, o el mismo alimento con diferentes producciones, porque uno quiere que la producción sea uniforme y no haya variación, lo que me interesa es independizarme del contenido de agua porque el agua justamente es el componente más variable y por lo tanto, si quiero comparar composiciones de alimentos, me interfiere de alguna manera el contenido de agua, no me permite comparar adecuadamente. Bueno, y con esto terminamos la clase de hoy. En general voy a tratar de terminar cuando den las clases, trataremos de terminar un ratito antes como para que descansen algunos minutos y tengan un intervalo antes de las 5 de la tarde que empieza la clase de trabajos prácticos. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda no solo de la clase que vimos recién, sino en general de la materia? No. Bueno, cierro la clase y vuelvan a conectarse a las 5 para la parte de práctica, por favor. Bueno, nos vemos. Bueno. El lunes que viene tienen la clase de dispersiones con Carmen Campos, así que nos vemos más adelante nuevamente. Yo en esta semana les voy a subir ya el cronograma de la parte teórica como para que lo tengan. Bueno, nos vemos pronto. Que estén bien. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao, gracias. Hasta Hasta el lunes, gracias. Chao, hasta el lunes.